tarde desde acá, desde Jerusalén. Encontramos en la parte de atrás, en una preciosa vista de la ciudad de Jerusalén, una explanada del templo donde estaba el templo a Dios construido por el rey Salomón. En la parte de atrás del monte de los Olivos se encuentra Betania, donde Jesús pues resucitó a Lázaro. Está la casa de Marta y María, y en este lugar, en el monte de los Olivos, aquí era donde Jesús enseñaba sus parábolas y explicaba pues las parábolas a sus discípulos, daba la enseñanza y la doctrina que hoy en día conocemos. Quería explicarles desde esta vista. El primer lugar que quiero que veamos es el monte de Sión. Es una colina que queda en la parte sur del templo, donde están en este momento hay una torre amarilla con un techo negro. Ese es el monte de Sión. Se ve ahí como un humo que está saliendo, no sé, ese es el monte de Sión. Está fuera de las murallas del templo de Jerusalén. Ahí es el lugar donde el rey David pues hacía las alabanzas. En la parte de abajo del monte de Sión, en el hueco de la parte de abajo, se encuentra la ciudad de David. Ahí fue donde el rey David trajo y cambió la capital del sur en Hebrón, y trajo la capital de Israel, del nuevo imperio de Israel, acá a Jerusalén. Y en la parte de ese sector de la ciudad del rey David, allá abajo está el estanque de Siloé, donde el ciego pues echó agua en los ojos y recuperó la vista después de que Jesús le había echado barro. Entonces en esta parte sur queda la ciudad de David, queda el estanque de Siloé y el monte de Sión. Ya dentro de la ciudad amurallada vemos en ese ángulo, vemos ahí las escalinatas. Ahí fue donde ya el apóstol Pedro, ¿no? Vino y trajo su discurso como a 5.000 personas y fueron bautizados. ¿Por qué? Porque en ese lugar era donde estaban los baños del ritual de la purificación, donde todo judío tenía que lavarse, bañarse para entrar al templo. Entonces ahí en las escalinatas estaban todos los baños con agua, con las tinas de agua en piedra, donde por tradición los judíos se purificaban, se aseaban antes de entrar al templo. En ese mismo lugar fue pues donde el apóstol Pedro pudo bautizar tantas personas. Seguimos pues más a la derecha, después de la explanada, vemos de ese ángulo de la explanada de fondo, allí hay unos arcos de piedra, no es relleno con tierra, son unos arcos que han hecho con piedra, y puede sostener 7 diferentes niveles, y por eso está la explanada. Vemos el Domo de la Roca, la mezquita de la religión islámica. Hoy en día pues es una mezquita. Ahí estaba originalmente el edificio principal del templo, y ahí en la parte de abajo pues se encuentra la roca donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Pues, por tradición estos lugares pues los han tenido así, los veneran como lugares sagrados, santos. Ahí en el domo de la roca era donde estaba pues ese lugar. Toda esta parte es lo que se llama el monte Moría, cuando el rey David compró este terreno para hacerle casa a Dios. Seguimos con la puerta dorada. La puerta dorada la cerraron los musulmanes en el año 700 después de Cristo. Ellos cerraron esta puerta de la ciudad y pusieron un cementerio al frente, porque la profecía dice que Jesús va a llegar aquí al monte de los Olivos por segunda vez como un rey, va a bajar y va a entrar a su templo a sentarse a gobernar durante 1000 años, durante el milenio. Entonces cerraron esta puerta, y más a la derecha, al fondo, más a la derecha, está el jardín del Getsemaní. Ya el jardín del Getsemaní pues es donde apresaron a nuestro Señor Jesucristo, está en la parte de abajo, y ahí pues fue donde lo arrestaron. Ahí Judas lo entregó por 30 piezas de plata, y ahí fue pues donde él fue arrestado, y pues 3 días después resucita. Preciosa la vista de Jerusalén. Esta es la ciudad antigua. Gracias a mi esposa Lisa, estamos desde acá, desde el Monte de los Olivos. Les bendecimos, muchas gracias, hasta luego, bendiciones.